señores, vamos a hablar ahora un poco de cómo la han pasado los jóvenes en esta cuarentena, a ver qué ha estado pasando por sus mentes y eso. A nosotros nos inquieta mucho el saber cómo han pasado estos muchachos esto, porque si nosotros que hemos vivido más, que somos los adultos y hemos estado un poco preocupados, angustiados, aunque tenemos mucha información, pero no tenemos la información que queremos, que es por qué ha venido este virus, qué tipo de daño nos hace, cuándo se va. Realmente cuando ya desaparezca ya no tendremos preocupación con esto. Entonces cuando uno se pone a pensar en los jóvenes que tienen una serie de situaciones y están pasando por momentos de ansiedad, en momentos de estrés, muchos están en profesiones, queriendo graduarse, necesitan a veces dinero para acomodarse, una serie de aspiraciones que siempre tienen. Entonces se suma esto y suponemos que es una gran carga, ¿eh? No, yo pienso que, llevándome del dicho popular de que cada cabeza es un mundo, y bajo ese dicho uno presume que de manera individual todos y cada uno de nosotros pensamos y tenemos aspiraciones muy diferentes, pero yo creo que en esta oportunidad el mundo es único, no hay muchas cabezas. ¿Por qué? Porque lo que está predominando en este momento en la mente de todas las generaciones, de todos los que están vivos, es justamente el peso de la incertidumbre que tienen con la aparición de repente de esta pandemia a principios de marzo, que ha alterado la vida de cada uno de nosotros. Entonces, todos somos víctimas de la pandemia. ¿Por qué? Porque en alguna otra medida, si no hemos sido contagiados, gracias a Dios, si no ha fallecido nadie de la familia, bueno, por lo menos estamos sometidos a rigor de muchas restricciones que no eran comunes en nuestra vida ordinaria. Ya el solo hecho de que se establecieran cuarentenas, toque de queda y una serie de reglas para uno ir a donde iba siempre sin ningún tipo de restricciones, a un supermercado, a un cine, a una actividad deportiva, el hecho de que de repente todo haya cambiado, es como imponerle a la gente un nuevo patrón de comportamiento y de conducta y de movilidad, o sea, que no conocía. Entonces, todo eso, evidentemente que tiene que causar impactos emocionales, sobre todo. Impactos emocionales, por ejemplo, las personas que aman la libertad no están muy conformes con estar dentro de sus casas. El confinamiento. Exacto. El que ama un trabajo, un oficio que amerita estar o con un grupo o en alguna prueba, en un escenario, y que no puede hacer eso, que tiene que hacerlo a través del teletrabajo. Bueno, el que nunca había probado el teletrabajo ha encontrado ahí un espacio de su agenda para hacerlo. Entonces los niños y los jóvenes que estaban estudiando, de repente cierran los colegios, cierran las escuelas. ¿Cómo seguir estudiando? Bueno, eso también ha sido una práctica nueva que yo no conocía. Entonces, han tenido, digamos, Internet total. Desempeños ahí óptimos en unos casos, mediocres en otros, porque para hacer educación a distancia o desde situación remota se necesitan muchas cosas. Bueno, entonces, esta pandemia, como te digo, ha disminuido el espacio de libertad de las personas, pero también tiene sus partes buenas. Es decir, en un país o en una sociedad donde todos parecíamos estar distanciados, o sea que tú llegabas a una reunión, se reunían 4 gente y las 4 gente estaban conectadas a un teléfono, no se comunicaban, tal vez ni se abrazaban, y tal vez si iban viajando no veían los paisajes. Bueno, ahora en esta situación que tienen que estar todos en las casas, tienen entonces que practicar un modelo de convivencia que no tenían, tienen que adaptarse a ese modelo de convivencia. No siempre todo puede ser teléfono ni computadora, tienen que hablar, tienen que compartir, tienen que establecer sus propias agendas. Entonces, en un momento como este, se unifica la familia.
Ya se van conociendo cosas que a lo mejor uno había pasado por alto dentro de sus casas. Valora muchísimo la amistad y también valora lo que tiene y valora lo que aspira. Eso es justamente lo que la inquietud de estos jóvenes, o sea que de repente se han encontrado con este cambio tan brusco. Mira, Miguel, a mí me llama la atención el tema de los estudiantes y el internet y las tareas por internet, porque mira, si bien ya los colegios y muchas universidades daban algunas clases y se comunicaban por internet, pero era un % mínimo. A los estudiantes, a muchos de ellos no les ha gustado tener que hacer todo por internet, porque fíjate, un joven... Ni siquiera los maestros. No, ni los maestros, eso ha sido terrible, oye. Se aplica la tecnología, están ahí todos los recursos para hacerlo por la pantalla, porque yo te voy a decir, si a un joven le encanta estar en una computadora mirando un video, un juego, todos los chistes, todo el que sale, todo el que baila, todo el que se mueve por internet, por las redes sociales, señoría, a los jóvenes les encanta eso. ¿Por qué entonces no pueden estar en la pantalla haciendo una tarea? ¿Cuál es el asunto? Y los maestros también. ¿Cuál es el quid? Bueno, el hecho es que algunos sectores tienen su internet y el internet no es un problema. El problema es el tener que estar una hora ahí en una pantalla viendo a un profesor con el mismo estilo de antes. Porque ahí es que está el problema. Sí, porque no ha llegado la innovación pedagógica como para eso, para saber qué es lo que... Cómo se enseña a la distancia. Exacto, que debe ser diferente. Porque en el aula el profesor llega muy serio, pasa lista y siéntese, usted vino, usted no vino, ya usted leyó el capítulo y vamos a hacer esto, que usted comprendió esto. Entonces, hay una pedagogía nueva para las clases por internet, que no hemos llegado ahí, por eso es que vemos muchos estudiantes de básica, de bachiller y hasta lo mismo de la universidad, que no les gustan las clases por internet, porque es que todavía no hay una conexión, porque hay como un choque. Modernidad, internet, pantalla, visión, pero sistema viejo, educativo todavía. Entonces, sí, todo tiene que reajustarse ahora, porque de lo primero que tenemos que partir o admitir es que, como yo pongo un ejemplo, o sea, nosotros estamos viviendo con una cara de la moneda, ¿verdad? En esa cara de la moneda era que nos divertíamos, trabajábamos, estudiábamos, aspirábamos. De repente, esa moneda ha cambiado, se ha invertido, entonces estamos en la cruz. Totalmente. En el lado de la cruz, entonces ahí todo es nuevo. Sí. Entonces tú tienes que reimplantar ahí los viejos modos, las costumbres, los hábitos, pero con otras características. Sí. Porque fíjate que en la cuestión del... digamos, porque no podemos desechar el sistema tradicional, porque nosotros aprendimos muy bien. Claro, lo que te quiero decir es que hay que reajustar, hay que reensamblar las viejas prácticas. O sea, por ejemplo, en el caso de la educación, como tú dices, bueno, si ya van a estar, se va a masificar, por ejemplo, la educación a distancia, así, virtual, o sea, los maestros y el sistema tienen que adaptarse a eso para complacer a los jóvenes. Pero lo que te digo es que estamos ahora en un proceso en el que cada una de las piezas del anterior modelo se tienen que revalorizar, tienen que reactualizarse y tienen que entonces adaptarse y acomodarse a la nueva realidad que vamos a vivir, que todavía falta mucho por saber cómo será. Cómo va a pasar. Cómo va a pasar. Entonces de ahí es que la importancia de que estos jóvenes expresen sus aspiraciones, porque verdaderamente ellos también tienen capacidad para ver o para desear un mejor mañana. Bueno, sí, y ese es por un lado el problema de la adaptación, y por otro, Miguel, en los sectores de menores ingresos el problema tal vez no era la adaptación, sino el internet, que no lo tenían en sus casas, o no tenían una computadora. Señores, todavía hay estudiantes universitarios que no tienen una laptop, que no tienen una computadora, apenas tienen un celular, pero se le hace un poquito difícil hacer. Y si lo tuvieran, necesitarían el internet para eso. O sea, se le hace un poco difícil hacer una tarea de hacer, por ejemplo, introducción, conclusión, que todavía todo eso existe, ¿verdad? En un celular, porque bueno, tienes que escribir mucho, un poco más difícil. Entonces, ahí existe una cosa que tenemos que ajustar todavía. Y lo otro es, Miguel,
lo otro que también me llamó la atención de esta cuarentena y los jóvenes, que es el tema de hoy, es cómo ellos se la ingeniaron para pasarla bien, para no ahogarse en su soledad, en sus ansiedades, para no aburrirse, en sus miedos y sus temores. Miguel, tú sabes que las redes sociales estuvieron minadas de cosas curiosas entre los jóvenes. Una de ellas que tiene que ver con la escuela es el video donde la joven iba en un motor y se comunicó con el profesor. Cuando estaban pidiendo la clase, ¿quiénes están presentes en la clase? Y la muchacha iba en un motor. Oye, profesor, mire, para que el profesor vea que es verdad que ella va a llegar tarde a la clase porque estaba de camino. O sea, una cosa que es impredecible. Bueno, pero me refiero a todas esas cosas que han hecho. La gente se ha publicado haciendo menesteres del hogar. Sí, los jóvenes han dando bailado. Muchas clases, hay muchos tutoriales dando clases de cómo hacer esto, de cómo barrer, señor, el mundo ha cambiado. Cómo barrer, cómo transpirar, cómo fregar. Hubo una persona que fregó y dejó, un hombre que dejó la llave abierta y tuvo comentarios en las redes, muchísimo, solamente diciendo, no desperdicie el agua, no se friega así, se hace así, se hace así. Oye, la convivencia es genial. Sí, pero esos son también maneras de buscar un entretenimiento, porque es que, oye, con tantas informaciones preocupantes, la mente se va llenando, se va infosicando, como decimos nosotros los periodistas, y eso tiene repercusiones. Mira, también hay que hablar de que bajo este estado, niños, adolescentes, jóvenes han tenido sus impactos emocionales y psíquicos. Sus momentos difíciles. Y psíquicos, o sea, sus reflexiones. Que no soportan estar en una situación como esa, y los adultos también. Sí, se han desesperado. Que se encuentran fuera de sitio. Sí, así mismo es. Pero por suerte que han inventado, Miguel, mira, vemos en las redes, podemos monitorearlo, porque aunque tenemos hijos jóvenes, tenemos familiares, tenemos entorno, pero donde más los vemos son en las redes, y los vemos cantando, bailando, haciendo chistes de todo tipo. No, y gente que haciendo creativa, o sea, la imaginación de cómo hacer cosas dentro del confinamiento, de la cuarentena, para resolver algo. Sí, exacto. Entonces los jóvenes se han visto en todas las escenas. Los Zoom, ellos fueron los primeros que lo usaron. Cuando los adultos vinieron a usar el Zoom y los medios de comunicación, ya los jóvenes estaban hartos, porque esa es su vida y ese es su mundo. Viven conectados así en ese tipo de chat. Donde se visualizan, también, sí, se visualizan cómo están haciendo, entonces a altas horas de la noche haciendo el Zoom todavía, y en eso pasaron ellos todo ese tiempo. Por lo menos nos dejan una enseñanza a nosotros de que no se puede saturar tanto, Miguel, la gente, cabeza hay que desahogarla, hay que reír, hay que relajarse para no explotar. Bueno, esa es la nueva conducta, la que debemos aprender. O sea, frente a todas estas realidades que son duras, cómo saber manejar esas partes que a veces nos frenan, que a veces pensamos que son muy brumosas y que no hay luz al final de ese camino. Ese es el aprendizaje de la nueva generación, de todos. A propósito de esta pandemia, o sea, cada cual en esto ha aprendido algo, ha tenido que aprender a convivir de una manera distinta como lo hacía, ha tenido que aprender a contenerse también, ha tenido que aprender medidas de cautela y de prudencia, y también a saber distinguir una cosa que es inconveniente, exacto, y a darle valor a las cosas que tienen valor. Eso es la parte más yo creo que el corolario de esta crisis, de este drama. Así es, señor, hemos cambiado todos para bien, porque de ahora en adelante la vida será mejor y el mundo será mucho mejor. Eso es seguro.